El día de hoy yo tengo el privilegio de compartir con ustedes y seguir esta serie que hemos titulado Conociendo al Dios de la Biblia. Y hoy es un día interesante porque lo que yo quiero ver es quién es Dios y profundizar un poquito acerca de la persona de Dios. En las clases anteriores que hemos estado compartiendo, lo primero que vimos fue la importancia de conocer a Dios. Y esa fue la primera sesión que yo tuve el privilegio de compartir. Y hablamos un poquito ahí, ¿por qué para mí? Porque para la sociedad es importante conocer a Dios y cómo el conocimiento de Dios cambia el rumbo de absolutamente todo. El pastor Héctor, posteriormente a eso, nos habló un poquito de qué es conocer a Dios y trató en detalle la enseñanza de Jesús orando en Juan 17, cuando hablaba de que de esto trata la vida, de que conozcamos a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y la semana pasada el pastor Héctor nos hablaba un poquito acerca de conocer a Dios, algunas implicaciones. Y él nos hablaba de cómo nosotros podemos conocer a Dios porque Dios se ha revelado. Nos hablaba también de que por más que tratemos no podemos conocer a Dios exhaustivamente, pero él nos decía y nos animaba a que aunque no podemos conocerlo exhaustivamente, podemos conocerlo verdaderamente. Y ahí fue que él cerró la clase pasada. Y en el día de hoy yo quiero hablar un poquito de quién es Dios, hablar un poquito de su naturaleza, hablar un poquito de su carácter y someramente hablar un poquito quizás de algunos atributos, aunque el tema de los atributos lo dejaremos para las clases siguientes. Y antes de entrar en esto de quién es Dios, yo quiero hacernos una pregunta que tenemos que tener con claridad aquí. ¿Podemos conocer a Dios plenamente? ¿Pueden seres caídos, seres finitos, conocer a Dios plenamente? Y la respuesta a esa pregunta es absolutamente no. Mientras estemos de este lado de la gloria, nosotros no podemos conocer a Dios en su totalidad. A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, decía esto: ¿cómo es Dios? Si con esta pregunta queremos decir ¿cómo es Dios en sí mismo?, no hay respuesta. Si queremos decir ¿qué ha revelado Dios acerca de sí mismo?, que la razón reverente puede comprender, sí hay, creo, una respuesta plena y satisfactoria. Porque aunque el nombre de Dios sea secreto y su naturaleza sea incomprensible, Él, en su condescendiente amor, ha declarado por revelación que hay ciertas cosas que son verdaderas con respecto a sí mismo. Nosotros no podemos conocer a Dios plenamente. Y en el día de hoy, cuando yo estaba tratando de preparar este tema, yo me rompía la cabeza y oraba: Señor, ¿cómo yo puedo presentar esto? Pero cuando yo leí este texto, esta idea de Tozer, yo entendí eso. Joan, por más que tú te esfuerces, tú no vas a poder presentar a Dios correctamente. Por más que nos esforcemos, no vamos a poder entender a Dios plenamente, porque Él es Dios. Y lo que yo puedo presentar y tratar de presentar acerca de Dios es lo que Él ha revelado. Y eso sí nosotros podemos conocerlo en su totalidad, lo que Él ha revelado y lo que Él ha querido darse a conocer. Juan Calvino, también hablando de esta idea del conocimiento de Dios, dice lo siguiente: Dios nos ha dado, a través de todo el marco de referencia de este mundo, evidencias claras de su eterna sabiduría, su eterna bondad y su eterno poder. Y aunque Él es invisible en sí mismo, de cierta forma se vuelve visible para que nosotros, por medio de sus obras. Es por esta razón que este mundo es llamado el espejo de su divinidad. No que existe suficiente claridad para que los hombres adquieran un conocimiento pleno de Dios solo por contemplar este mundo, sino que Él ha revelado tanto de sí mismo que no hay excusa para la ignorancia de los impíos. Actualmente, es decir, actualmente nosotros, los que por gracias somos parte de su familia, actualmente los fieles, aquellos a quienes Él les ha abierto los ojos, ven destellos de su gloria brillando en todo lo creado. Sin lugar a dudas, el mundo fue hecho para ser el teatro de su divina gloria. La realidad, hermanos, es que nosotros no podemos entender y comprender a Dios en su totalidad.
pero por su creación, por su gracia y a través de su creación y de lo que Él ha revelado, podemos ver destellos de quién Él es. Poder ver destellos de su carácter, podemos ver destellos de sus atributos, podemos ver destellos de su majestad. Lo que yo quiero en el día de hoy es, con ese entendimiento limitado que tenemos, con ese entendimiento diminuto que tenemos acerca de Dios y lo que Él ha revelado, podamos ver quién es Dios y salir de aquí con un entendimiento parcial de nuestro gran Rey y Señor, que es eterno y soberano. La declaración de fe, la confesión de fe de Westminster de 1646 define a Dios de la manera siguiente: Dios es el creador y sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Lo primero que nosotros debemos saber aquí en el día de hoy es que Dios ha revelado que Él es el creador. Dios ha revelado que todo cuanto existe, existe porque Él lo ha creado y lo ha permitido. Que de la nada no salió nada, sino que el Dios eterno, el Rey del cielo, el inmortal, ha decidido crear todas las cosas cuanto existen. Isaías 40:28 dice esto: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Isaías le está diciendo al pueblo: oigan, es que ustedes tienen que entender algo. El Dios a quien ustedes dicen servir, Él es el creador de todas las cosas. Y eso es vital para nosotros entender y poder adorar a Dios como Él es. Que podamos entender que Él es el creador de todas las cosas. Nehemías 9:6 dice también: Señor, solo tú eres Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postran delante de ti. Ivy, que está aquí en el día de hoy, tú tienes que tener una comprensión correcta de quién es el Dios a quien tú llamas Señor. Él es el creador de todo cuanto existe, el creador de los cielos y los cielos, el creador de las estrellas, de la galaxia, el creador de todo es Él. Y Él es a quien tú llamas Padre. Él es a quien tú llamas Señor. Si tú quieres conocer a Dios como Él es, empieza por ahí. Empecemos por ahí, recordando que Él es el Señor y Creador de todo. Y yo me pongo a pensar de manera breve aquí: si el Señor y Creador de todo es mi Padre, ¿cómo yo puedo temer en diversas situaciones de mi vida? Si aquel que creó los cielos y la tierra dice que Él me ama y me llama por mi nombre, ¿cómo yo puedo temer y dudar en las circunstancias que me puedo encontrar en el día de hoy? Y es por eso que el conocimiento correcto de Dios como creador de cuanto existe, de la creación y de mi vida, es importante. Colosenses 1:15 dice también: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. El apóstol Pablo hablando de Cristo, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y de este texto hay algo importante que tú tienes que saber con relación a Dios como creador a través de la persona de Jesús. Él creó todas las cosas, ¿para quién? Para Él mismo. Por lo cual Él creó la creación para Él y Él te creó a ti para Él, para su gloria, para que le exaltemos en la manera como vivimos y en la forma como actuamos. A.W. Pink, hablando de Génesis 1:1, dice lo siguiente. Este es un texto largo, pero yo quiero leerlo
porque tiene gran significado y gran enseñanza acerca de lo que Dios es como creador para nosotros. Él dice, en la gran expansión de la eternidad, la cual va más allá de Génesis 1:1, el universo no había nacido y el universo existía solamente en la mente del gran creador. En su soberana majestad, Dios moraba completamente solo. Nos referimos a ese periodo distante, antes que los cielos y la tierra fueran creados. No había ángeles que cantaran himnos a Dios. No había criaturas de las cuales tuvieran que tomar nota. No había rebeldes a quienes tuviera que sujetar. El grandioso Dios estaba solo entre el terrible silencio de su propio vasto universo. Pero inclusive, en ese tiempo, si pudiera llamarse así, Dios era soberano. Él podía crear o no crear de acuerdo a su propia voluntad. Podía crear de una manera u otra. Podría crear a un mundo o millones de mundos. ¿Y quién podía resistir su voluntad? Con su voz podía crear millones de diferentes criaturas y ponerlas en absoluta equidad, dándole las mismas facultades y el mismo ambiente. O podía crear millones de criaturas diferentes sin nada en común, excepto el ser criaturas. ¿Y quién podría decirle que no? Si le placía, podía crear un mundo tan inmenso que sus dimensiones fueran más allá de toda computación finita. Y si se le antojaba, podía crear un organismo tan pequeño que nada excepto un poderoso microscopio podía revelar su existencia a los ojos humanos. Era su derecho soberano crear por un lado el serafín exaltado que arde alrededor de su trono y por el otro un pequeño insecto que muere la misma hora en que nace. Si el poderoso Dios quería tener una graduación en su universo, del más alto serafín a un pequeño reptil, con mundos dando vueltas y átomos flotando de macrocosmos a microcosmos, en lugar de hacer todo de manera uniforme, ¿quién podía cuestionar su deleite soberano? En pocas palabras, yo lo voy a traducir eso. Ado Lupin está diciendo, oigan, Dios es creador y Él hace su creación como le place y como le da la gana. ¿Y quién puede cuestionar lo que Él hizo? ¿Quién puede cuestionar lo que Él ha hecho? Él es creador. Y como creador tiene el derecho a hacer cuanto quiera con su creación. Y eso es lo que Él ha hecho. Nosotros acerca de Dios podemos conocer que Él es creador. Pero también podemos conocer que además de ser creador, Él es sustentador. Dios no fue que hizo todo cuanto existe y lo soltó, como muchos creen hoy día. Que Dios creó y luego se desentendió de su creación. No. Nosotros entendemos y creemos por la revelación de la palabra de Dios que Dios no solamente creó, sino Él sostiene. Y sostiene su creación y sostiene la vida de los suyos. Y por eso nosotros hoy podemos estar de pie y confiando, como decía Enrique, de que no importa qué sangre es que venga, sangre nueva, sangre vieja, los políticos, el león, quien sea, podemos estar confiados en nuestro Dios, porque Él es el que quita y pone reyes, y al final nosotros somos suyos. Y Él se encarga de sustentar su creación y a sus criaturas. Hebreos 1:3 dice esto, dice, hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo no solamente es creador, como vimos en Colosenses, no. Cristo es creador y sostiene su creación. Y Él sostiene todo cuanto existe y lo hace por la palabra de su poder. Él no se desentendió. Nosotros no andamos sin rumbo. El mundo no está suelto. No, sino que el Dios que lo creó lo sustenta y lo guarda. Y todo cuanto pasa, bueno o malo, el Creador así lo permite y así lo ha predestinado. Colosenses 1:16 y 17 dice, y lo leímos ese texto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen.
Dios es creador, Cristo es creador, pero también es sustentador de su creación. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué implicaciones tiene para mi vida el conocer que aquel a quien yo llamo mi Dios es el creador y sustentador de todas las cosas? Más que ver este curso como una mera clase académica, una mera clase que me da conocimiento, queremos ver esta clase como una clase que nos permite a nosotros conocer más a Dios para depender más de Dios. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida el saber que aquel que yo llamo mi Dios es el creador y sustentador de todas las cosas? Donde tú estás hoy, en la situación que te encuentras, ya sea de abundancia, ya sea de escasez, ya sea de enfermedad, ya sea de tribulación, ¿cómo este conocimiento afecta a tu vida? ¿Cómo este conocimiento te permite mantenerte hasta que, como decía Enrique, nosotros vayamos a Él o Él venga por nosotros? Algo, hermanos, que nosotros tenemos que entender y que nosotros tenemos que tratar de meterlo por aquí, por boca, por nariz, por todos los lados, es que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y aquel que nos dejó como peregrinos en esta tierra, nos guarda. Aquel que nos dejó como peregrinos en esta tierra, está por nosotros. Y cuando yo tengo duda de eso, yo puedo ver su creación. Yo puedo ver todo cuanto existe. Y tener paz y tener confianza en que Él está por mí. Y eso es importante que yo pueda entenderlo. Eso es importante que yo pueda vivirlo. Mi Dios es el creador de todo cuanto existe. Y es el Señor de todo cuanto existe. En estos días que se ve mucha propaganda política y que se habla mucho de una posible dictadura, que se habla mucho del poder del Estado, nosotros nos sorprendemos y a veces cuando vemos a alguien que tiene a alguien relacionado, un primo lejano de un ministro, pensamos que esa gente tiene poder, tiene autoridad. Pero tú y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo actuamos? Ese conocimiento de Dios como creador y sustentador tiene que estar marcado en mi corazón diariamente. Y si yo puedo tener esa visión clara de quién es Dios como creador y sustentador, yo puedo enfrentar la vida de una manera diferente. Y esperar confiado en todo cuanto venga. En la definición que leímos, hablaba que Dios es el creador, es el sustentador, y hablaba un poquito de algunos atributos de Él. Decía que Dios es eterno, que nuestro Dios como creador es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Él es el todo en todo. Y nosotros vemos en Deuteronomio 32:40 estas palabras que dice: el eterno Dios es tu refugio. Hablando Moisés al pueblo, y debajo están sus brazos eternos. Usted sabe lo que es yo poder confiar en un Dios eterno, que conoce todas las cosas, que no tiene tiempo, que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, que no ve las cosas como yo la veo. Y yo puedo decir: Señor, en tus brazos eternos yo puedo refugiarme. En tus brazos eternos yo puedo descansar, porque yo sé que tú estás por mí y que yo soy tuyo. El Salmo 92 dice: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Antes que los montes fueran, antes que naciera la tierra y el mundo, y desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Hermanos, cuando nosotros nos arrodillamos y oramos a Dios, yo tengo que recordar que yo le estoy orando a un Dios eterno. Yo le tengo que recordar que yo le estoy orando, estoy clamando a un Dios que no tiene ni principio ni fin. Yo tengo que recordar que Él no es como yo. Y muchas veces, y yo hablaba eso en la primera sesión que tuvimos, muchas veces nosotros tenemos un sentido de atrevimiento que nos sobrecoge. Y muchas veces venimos delante de Dios pensando que Él es como nosotros. Pero Él no es como yo. Él no es como tú. Él es el Dios eterno. Y antes que los montes fueran engendrados, antes que el mundo fuera creado, ya Él existía. Y ya Él gobernaba y reinaba su creación. El Salmos 89:2 dice: antes que nacieran las montañas
y apareciera la tierra y el mundo, tú ya eras Dios y lo eres para siempre. Este es un texto muy similar al texto anterior, pero tiene una connotación importante. Tú eres Dios, ¿y sabes qué? Tú eres Dios para siempre. Eternamente serás Dios y Rey. Me guste o no me guste, lo aceptemos o no lo aceptemos, Él es el que era, el que es y el que ha de venir. El Rey de Reyes, el inmortal, el Dios eterno. Nuestro Dios es creador, sustentador, es eterno, pero también es infinito. Nuestro Dios es infinito. En Él no hay límites, en Él no hay comienzo, no hay final. Su poder y sus atributos son eternos. Y este es el mismo texto que tenía ahorita, pero no lo voy a repetir, pero este es un texto adicional. Segunda de Crónicas 6:18 habla sobre la eternidad de Dios, dice: pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Este es un texto que habla, en cierto sentido, de manera somera, sobre la infinidad de Dios. Oye, si los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cómo nosotros pensamos que algo creado por nosotros podrá contener al gran Dios a quien nosotros servimos? Su majestad no la contiene nada ni nadie, porque Él es un Dios infinito y eterno. Y además de ser un Dios eterno e infinito, también es un Dios inmutable. ¿Y qué quiere decir que es inmutable? Quiere decir que Dios no cambia. Números 23:19 dice esto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Cuando nosotros conocemos ese atributo de Dios, de su inmutabilidad, de que Dios es inmutable, yo puedo tener paz y descanso. ¿Pero por qué, Joan, yo puedo tener paz y descanso? Porque yo sé que sus promesas son para siempre. Porque yo sé que Él no cambia. Porque yo sé que lo que yo haga hoy no va a cambiar su favor y misericordia para mí. Porque yo sé que no depende de mí, sino que depende de Él. Y como Él no cambia y Él no puede negarse a sí mismo, sus promesas son sí y son amén para mí mañana. Son un amén y un sí para mí hoy, así como lo fueron un amén y un sí para mí ayer. Hablando de la inmutabilidad de Dios, Malaquías también nos dice en Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías le está hablando al pueblo y le dice, Dios hablándole al pueblo a través de Malaquías: oigan, pueblo de Israel, yo soy Dios y no cambio. Yo soy inmutable. Por esa razón ustedes no han sido consumidos. Porque yo hice una promesa de que ustedes serían mi pueblo. Porque yo prometí que yo estaba por ustedes y que los iba a amar y que mi misericordia iba a ser eterna. Y por eso ustedes no han sido consumidos. Y ¿sabe qué? Eso te pasa a ti y a mí. Cuando nosotros vemos la manera como nosotros vivimos diariamente, la forma como pensamos, nuestros gustos muchas veces, nosotros podemos concluir: Señor, gracias porque tú no cambias. Gracias porque tú eres inmutable. Porque si tú fueras un Dios cambiante, probablemente no. Ciertamente yo no estaría aquí parado el día de hoy. Pero yo estoy aquí de pie y tú estás aquí sentado el día de hoy porque Él es un Dios inmutable, que no cambia y que se mantiene fiel a sus promesas y a quien Él es. Santiago 1:17, hablando de la inmutabilidad de Dios, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hermanos, nosotros podemos vivir en paz, podemos vivir confiados, porque nosotros tenemos un Dios que no cambia. Podemos tener un Dios que ha dicho: hijo mío eres tú y yo estoy contigo. Y si Él lo ha dicho, Él estará con nosotros independientemente de nuestras circunstancias. Cuando Él nos discipline, estará con nosotros. Cuando Él nos premie y nos permita disfrutar de sus bendiciones, Él estará con nosotros. En todo tiempo, Él estará con nosotros porque nuestro Dios no cambia. Entonces nosotros podemos ver de manera introductoria acerca de quién es Dios, que Dios es el Dios creador, que Dios es el Dios sustentador,
que tenemos la gracia de servir a un Dios que es eterno, a un Dios que es infinito, a un Dios que es inmutable. Eso podemos verlo en su palabra. Ahora, si queremos profundizar un poco más y queremos ir un poco más dentro, ¿cómo es su naturaleza? Yo no sé si tú te has preguntado, ¿cómo es su naturaleza? ¿Cómo es Dios? ¿Tiene carne? ¿Es espíritu? ¿Es relacional? ¿Cómo Él es? ¿Cómo es su naturaleza? Yo tomé esta definición que también nos da la Confesión de Westminster acerca de su naturaleza y dice: Él posee una naturaleza viva, relacional y personal. Él es espíritu invisible, pero todopoderoso, con atributos propios de su divinidad, capaz de hacer cuanto le plazca en el momento y lugar que le plazca. Su naturaleza no tiene límites. Cuando yo estaba tratando de preparar esta clase, yo traté de consultar y consulté varias fuentes acerca de la naturaleza de Dios. Y la verdad que me di cuenta es que muchas personas escriben y han escrito a través de la historia grandes libros acerca de los atributos de Dios. Pero acerca de su naturaleza, yo pude encontrar poca cosa. Pero de las cosas que encontré esto que yo creo que es importante que nosotros conozcamos. Que nuestro Dios es un Dios vivo. Que nuestro Dios es un Dios que se relaciona con su creación. Que nuestro Dios es un Dios personal. Y es importante que yo lo conozca. Y esta definición también nos vemos un poco acerca de su naturaleza física. Él no tiene un cuerpo físico como tú y como yo. Él adquirió un cuerpo físico cuando se encarnó en la persona de Jesús. Mientras tanto, Él es un espíritu invisible, todopoderoso, capaz de hacer cuanto le plazca en el momento y lugar que le plazca. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí para informarle que esa parte yo no la voy a tocar el día de hoy, porque eso es algo que tenemos que ver en una noche completa. Porque si nosotros queremos conocer a Dios y conocer el Dios de la Escritura, yo tengo que conocer en detalle de lo que Él ha revelado. ¿Qué quiere decir? Que Él hace lo que le plazca, en el lugar que le plazca y cuando le plazca. Y eso quiere decir que Dios es soberano. Y el concepto de la soberanía de Dios, yo creo que en el día de hoy no me daría tiempo para cubrirla, por lo cual queremos cubrirla en un día, una sola clase, donde podamos hablar en detalle acerca de su soberanía y qué significa eso para nosotros. ¿Qué significa que Dios es soberano? ¿Qué significa que Dios hace cuanto le place? Pero lo que queda de hoy, yo quiero ver esa parte. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene una naturaleza viva. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene una naturaleza relacional y personal. Estudiando un poco sobre esto, yo pude reflexionar y quiero reflexionar con ustedes ahora brevemente en un evento que ocurrió en Éxodo 3, del 18 al 23. Y lo voy a leer. Entonces Moisés dijo, hablando con Dios, dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo: he aquí, hay un lugar junto a mí y tú estarás detrás de la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Nuestro Dios es un Dios vivo, relacional y personal. Y en este texto nosotros podemos ver eso de manera gráfica. Nosotros podemos ver que Él tiene un encuentro directo con Moisés. Él se encuentra con Moisés y tiene una conversación con Moisés, donde Él le ha mostrado a Moisés sus planes para su pueblo. Y Él le dice: Moisés, muy sabichosamente, algo que tú y yo probablemente haríamos, dice: Señor, yo estoy aquí contigo, yo estoy VIP hoy aquí, yo puedo hablar contigo, yo quiero ver tu rostro. Pero Dios le dice a Moisés que nadie puede ver su rostro y vivir. ¿Y qué hace Dios? Dios pone a Moisés en una peña, lo tapa con la mano y le permite ver sus espaldas.
Y de este texto solo podemos ver que Dios quiso relacionarse con Moisés, no como con los demás. Él quiso relacionarse con Moisés de una manera personal. Y le permitió a Moisés disfrutar y ver algo que otros nunca pudieron ver. Y cuando nosotros seguimos leyendo la historia en el libro de Éxodo, vemos que ese evento marcó a Moisés al punto tal que a él ver la gloria, la espalda de la gloria de Dios, cuando él bajó de la montaña, el pueblo le decía, tápate el rostro que no podemos verte. Porque ese encuentro con Dios hizo que su rostro fuera brillante y brillar. El encuentro de Dios con Moisés nos muestra a nosotros que nuestro Dios es un Dios vivo. Es un Dios que se relaciona con los suyos y es un Dios personal. Y también nos muestra a nosotros que nosotros, seres caídos, seres finitos, no podemos verle, no podemos disfrutar de Él. Y por eso Él tiene que encarnarse en la persona de Jesús, para que a través de Jesús el hombre pudiera verle y relacionarse con Él. Porque Él es un ser infinito, un espíritu invisible que nosotros no somos capaces de acceder a Él. Él es un Dios vivo, un Dios personal, un Dios relacional. Él es un Dios trascendente, pero también es un Dios inmanente. Un Dios que trasciende los cielos, pero un Dios que también se acerca a los suyos. Isaías 57:15 dice esto: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Dios dice, oye, yo estoy en lo alto, en lo sublime. Yo vivo no donde ustedes puedan relacionarse conmigo simplemente. Yo estoy fuera del patrón humano, yo estoy fuera de todo. Pero aún así, yo me he dignado, yo he decidido morar ¿con quién? Con el humilde y el contrito de corazón. Yo he decidido bajar y descender y relacionarme de manera personal con aquellos que son míos, con aquellos a quienes yo conozco y que actúan de una manera que me honran. Dios es un Dios relacional. Y en el Nuevo Testamento lo vemos más gráficamente a través de la persona de Jesús. Juan 1:10-13 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, para que no nacieran de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Dios es un Dios que se acerca a los suyos. Dios es un Dios que ha decidido amorosamente encarnarse y venir a los suyos. Dice el texto que los suyos, el pueblo judío, no les recibió, pero aquellos que creyeron en su nombre, Él les concedió ¿el qué? Les concedió el ser hijos de Dios, en ser sus hijos. ¿Y cómo es la relación de un padre con un hijo? Es una relación íntima, es una relación personal, es una relación de unidad. Y eso Él ha tenido y tiene con nosotros. Nuestro Dios tiene una naturaleza viva, personal y relacional. Al punto tal que Él conoce a los que son suyos. Que dice el apóstol Pablo en Efesios que Él ha sellado por su Espíritu a los que son suyos. Y Él le dice a Timoteo, en 2 Timoteo esto, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Hermanos, algo que me puede dar paz a mí en el día de hoy es saber que yo soy suyo. Es saber que al yo ser suyo, Él me guarda. Es saber que mi paz y mi seguridad no depende de mí, no depende de lo que yo haga, no depende de mis obras. Depende de que el Dios bueno me ha sellado y me ha guardado para Él. Y que Él a mí, por su gracia, a ti y a mí, por su gracia, nos llama hijos.
y nos guarda y nos tiene bajo la sombra de sus alas y nos permite a nosotros vivir de una manera que podamos disfrutar de su creación, vivir quizás no en las mejores maneras como el mundo lo pinta, pero vivir en paz, sabiendo que nuestro Dios tiene control de todo cuanto existe, incluyendo nuestra vida. Él es un Dios relacional y personal. Y Jeremías 29:11 dice, porque sé los planes que tengo para ti. Un Dios distante y no personal, no le interesaría su creación, pero a Él sí. Y Él dice, yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bienestar, no para el mal, para dar un futuro y una esperanza. Cuando tú te sientas atribulado, te sientas cansado, te sientas que no tienes para dónde ir, cuando has perdido la esperanza, recuerda que tu Dios es un Dios personal y es tuyo. Y tú puedes hoy decirle, mi Dios. Tú puedes llamarle mi Padre. Tú puedes llamarle mi Redentor. Tú puedes llamarle mi Sanador. Tú puedes llamarle mi Sustentador. Él es un Dios personal, relacional y vivo y que está activamente obrando en su creación. Y está activamente obrando en los suyos. Hermano, nuestro Dios es un Dios cercano y personal. Y esto es importante que nosotros conozcamos eso. El Dios de la Biblia es un Dios cercano. Y Él a sus criaturas, a nosotros, aquellos que hoy, además de ser criaturas, podemos ser sus hijos, Él ha decidido estar cerca nuestro. Y como yo decía ahora, yo puedo decirle en confianza, Señor, tú eres mi Padre. Tú eres mío. Yo dependo de ti. Yo puedo decirle como decía Isaías en Isaías 64:8, mas ahora, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros decidiéramos vernos como barros en manos del alfarero? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros entendiéramos que nuestro Dios es el gran alfarero que está moldeando todo y cuanto existe alrededor nuestro? Cuando yo confío que Él es un Dios vivo, personal, relacional, cuando yo sé que Él es el creador, sustentador, cuando yo sé que Él me ama, yo puedo tener la certeza que en medio de que me están tallando, que me están dando forma, en medio del dolor de saber que se me fue un chazo, ¡fuaps!, yo sé que aquel que me talla es mi Padre, es mi alfarero, que me ama. Y que probablemente todavía yo no puedo ver el resultado final de la obra. Pero posterior al tiempo, cuando esa obra esté terminada, será una obra preciosa. ¿Que dará gloria a quién? ¿A la obra? No, dará gloria al Creador. Yo tengo que ver eso, yo tengo que ver mi vida de esa manera. Yo tengo que esforzarme y orar, decir, Señor, permíteme verte a ti como mi gran alfarero y tú y yo como el barro en tus manos. Permíteme confiar que pase lo que pase, independientemente de la situación que pase a mi alrededor, escasez, enfermedad, cualquiera que sea lo que esté pasando, acusaciones, maltratos, nos persigan, tú como buen alfarero permites esto para moldearnos y hacernos más a la imagen de Cristo. ¿Qué implicaciones tiene para mi vida el conocer que aquel a quien yo llamo mi Dios es también mi Padre? ¿Qué implicaciones tiene prácticamente en la práctica? ¿Tú has pensado eso en el día a día? Tu Dios es tu Padre. Y la muestra de amor mayor que se puede hacer, Él la hizo por ti, aun cuando tú eras su enemigo. Y fue clavarse en una cruz por amor a ti. En medio de las situaciones complejas de la vida, en medio de estos días asfixiantes de vivir en un mundo caído, en una sociedad perversa, recuerda quién es tu Padre. Y Mateo 7, del 9 al 11, nos hace un llamado de atención respecto a eso y dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Hermanos, nuestro Padre está por nosotros.
yo tengo el privilegio de ser padre. Tengo el privilegio de tener 3 hijos a quien, si yo pudiera darle mi corazón, se lo daría. Si eso soy yo, que soy un hombre malo, caído, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios daría y haría por nosotros? Eso es por eso que yo tengo que entender y ver que cuando las cosas no salen como yo quiera, nuestro Dios es digno de ser alabado. Porque si yo estoy ahí es porque Él lo ha permitido y es para mi bien. Mi Dios es mi Padre, pero Él no solamente es mi Padre, Él también es mi hermano. Y Él no solamente es mi hermano, Él también es mi consolador. Y yo puedo conocer a Dios no simplemente como Padre, también puedo conocerlo como hermano en la persona de Jesús. Pero también puedo conocerlo como consolador en la persona del Espíritu Santo que me lleva y me guía a toda verdad. Y si queremos conocer a Dios, yo también tengo que conocer que nuestro Dios es uno en esencia, pero ha decidido revelarse y manifestarse a nosotros en 3 personas totalmente diferentes. En la persona de Dios Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Y a esto es lo que nosotros le hemos llamado la Trinidad. Y para muchos, incluyendo los padres de la iglesia, entendían que esta es una de las doctrinas más difíciles de explicar. Porque cuando vamos a la Escritura, nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio que Dios se define a sí mismo como uno solo. Nuestro Dios uno es, dice la palabra. Pero cuando vamos caminando por la Escritura, nosotros vemos que el Espíritu Santo se manifiesta como Dios, que Cristo se manifiesta como Dios, que Dios Padre se manifiesta como Dios. Por lo cual podemos entender que nuestro Dios es 3 en esencia y 1 en persona. La gente de Bible Project hicieron una serie que se llama Dios. Y aquellos que no tienen el privilegio de seguir a esta serie que yo estaba haciendo de una manera interactiva a través de videos, presentar enseñanzas de la palabra, yo les recomiendo que lo sigan. Ellos hicieron un capítulo que se llamaba Dios y explicaron la Trinidad. Y yo tengo un videito aquí corto sacado de ellos que explica un poquito este concepto de cómo Dios puede ser 1 en esencia y 3 en persona, y para que nosotros podamos entenderlo de una manera más gráfica. El video dice así. Si nosotros vemos, es un plano, un objeto, en un plano tridimensional, que el objeto traspasa el plano, y nosotros ahí lo estamos viendo en un plano tridimensional. El objeto ha traspasado el plano. Pero si nosotros, como es nuestra realidad actual ahora mismo, lo vemos de una manera 2D, de esta forma, nosotros vemos un objeto que se manifiesta de una forma, de 2 formas, de 3 formas, pero al final es uno solo. Y cuando nosotros podemos ver a Dios de esta manera, nosotros podemos entender un poquito el concepto de la Trinidad. Dios es uno en esencia que ha traspasado el plano del tiempo. Y lo que nosotros vemos como entes finitos es de forma solamente 2D. Y lo que vemos es a Dios manifestándose, esa esencia manifestándose en 3 personas diferentes. Dios es uno en esencia y 3 en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y solo hay un Dios. Dios es uno, por tanto, sus atributos son reales en las 3 personas. ¿Difícil de entender? ¿Es complicado? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque tú y yo somos entes caídos, que para poder entender esto en plenitud, tenemos que llegar a su presencia y para que podamos conocer un poquito más de quién Él es y un poquito más de su naturaleza. Cada persona de la Trinidad es de la misma esencia y no es inferior a la otra. Sin embargo, se distingue uno y otro en orden de oficio y operación. Nuestro Dios es creador, es sustentador, es inmutable, es eterno, es infinito. Tiene una naturaleza personal, una naturaleza relacional, una naturaleza viva. Y ha decidido manifestarse a su creación como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo
en tres personas, siendo uno, pero nos ha permitido conocerle en tres personas. Y cuando estudiamos la Escritura y vamos a la Escritura, encontramos muchos textos, como yo decía ahorita, donde tú puedes ver a las tres personas obrando en oficios diferentes. Y A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, él recopila como una lista donde podemos ver a las tres personas obrando en la misma actividad. Dice así: la obra de la creación aparece atribuida al Padre en Génesis 1:1, al Hijo en Colosenses 1:16 y al Espíritu Santo en Job 26:13 y en Salmos 104:30. El bautismo de Cristo, cuando el Hijo salió del agua, el Espíritu descendió sobre él y se oyó la voz del Padre desde el cielo. Mateo 3:16-17. La descripción quizás más hermosa de la obra de la expiación es la que se encuentra en Hebreos 9:14, donde se afirma que Cristo, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Vemos aquí a las tres personas obrando juntas. De igual manera, la resurrección de Cristo es atribuida de una manera diversa al Padre en Hechos 2:32, al Hijo en Juan 10:17-18 y al Espíritu Santo en Romanos 1:4. A.W. Tozer toma algunos textos de la palabra y dice: miren, podemos ver a Dios, su naturaleza de tres en uno, obrando en la creación, obrando en el bautismo de Cristo, obrando en el momento de la expiación, obrando en la resurrección. Incluso yo le agregaría, cuando nosotros bajamos a las aguas y somos bautizados, nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nuestro Dios es uno en esencia y tres en persona. Tertuliano, acerca de la Trinidad, decía lo siguiente: si tratas de explicarla, perderás la cabeza. Pero si tratas de negarla, perderás tu alma. Y es por eso que yo te recomiendo, mi amado hermano, que estás aquí, que la creas por fe, que la disfrutes por gracia y que te permitas, por su amor y favor hacia ti, vivir en paz, sabiendo que si Él así lo ha determinado, es porque es lo que necesitamos conocer y es lo que nos conviene a ti y a mí como sus hijos. No trate de darle mucha vuelta, porque como dice Tertuliano, al final terminaremos perdiendo la cabeza. A.W. Tozer dice lo siguiente, y con esta cita termino, dice: aunque Dios no ha proporcionado respuesta a nuestras preguntas con respecto a Él en su triple revelación, esas respuestas distan mucho de hallarse en la superficie. Es necesario buscarla mediante la oración, la larga meditación de la palabra escrita y el esfuerzo ansioso y disciplinado. Por fuerte que brille la luz, solo la podrá ver aquellos que estén preparados espiritualmente para recibirla. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, para finalizar en esta noche, yo quiero dejarte con lo siguiente. Nosotros podemos conocer acerca de Dios lo que Él ha revelado, lo que Él ha decidido que nosotros como entes caídos y finitos podamos conocer. Pero para nosotros poder conocer eso, yo tengo que disponer mi corazón a buscarle. Yo tengo que disponer mi corazón a clamarle. Yo tengo que disponer mi corazón a venir humildemente delante de Él, pidiéndole que Él me revele su obrar, me revele quién Él es, para yo poder vivir confiado. Si yo no dispongo mi corazón, si yo no dispongo mi vida intencionalmente a conocer a Dios, a buscarle en su palabra, a buscarle en los tiempos de quietud, a buscarle en el deleite de su creación, yo no voy a poder conocerle. Y bien dice esta frase que dice Tozer, que por más que brille la luz, solo la podrán ver aquellos que estén preparados. Si nosotros no nos preparamos, no nos disponemos, nosotros no podremos deleitar en nuestro Dios. Y el problema de la iglesia de hoy, ¿sabe cuál es? Que no conoce a Dios. El problema nuestro, tuyo y mío, es que no conocemos a Dios. Y si nosotros nos disponemos
en humildad, a conocerle, a buscarle, Él se manifestará a nosotros. Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros, su creación, les conozcamos. Y a través del conocimiento que tenemos de Él, podamos adorarle, exaltarle y vivir para su gloria. Que a través del conocimiento del Dios de la Biblia, nosotros podamos vivir de una manera más plena. Que a través del conocimiento de que ese Dios es creador, sustentador, eterno, infinito, inmutable, personal, relacional, personal, que ese Dios que es todo eso, es además mi Padre, mi sustento, mi amigo, mi redentor, yo pueda vivir una vida que impacte a esta generación y que pueda vivir una vida que me permita vivir en gozo y paz en medio de estos tiempos. Amén.